Buenas jóvenes, vamos a desarrollar la clase de estudios sociales con 9º grado. Espero que pongan mucha atención en cada uno de los puntos que vamos a tocar en ese tema. El tema habla de las sociedades y los espacios geográficos. El subtema se titula La geografía y su aplicación. La geografía para los antiguos griegos significa descripción de la tierra y deriva del griego geo, que significa tierra, y grafía o grafía, que significa diseño. Por lo tanto, uniendo los términos, se determinó que geografía significa descripción de la tierra. La geografía tiene algunos objetos de estudios o alguna ciencia que la estudia. En ese caso, hablamos de que la geografía es el objeto de estudio de los hechos y fenómenos físicos, humanos y biológicos que se producen en la superficie de la Tierra. También es la ciencia que estudia la ubicación y distribución en el espacio, los fenómenos y elementos que se manifiestan en la superficie de la Tierra. Tenemos también que la ciencia que trata el estudio del hombre en su calidad de agente modificador del medio. La geografía trata de determinar los diferentes aspectos de un lugar determinado. También estudia las características físicas y los recursos naturales de las distintas regiones. Y es la ciencia que interpreta y explica la superficie terrestre en su conjunto. Eso es parte de lo que es la geografía o el objeto de estudio de la geografía. Al igual que hablamos del origen y evolución de la geografía. Decimos que la geografía nace desde que los primeros hombres trataron de conocer y explicar el mundo que lo rodeaba. ¿Ya? Y se trata del origen y se trata de la evolución. En ese caso, sabemos que el hombre ha sido una persona muy meticulosa para darse cuenta de su entorno y saber qué pasa y cómo puede mejorar el espacio donde vive. Y por eso encontramos que el origen de la geografía, tenemos que la vida misma del hombre en la faz de la tierra, y no estaba modificado como lo que podemos decir o mencionar y demostrar en lo que es la evolución. En la evolución, pues, el hombre cambia la naturaleza, la transforma de acuerdo a su necesidad. Esa es parte de la evolución de la geografía. Los cambios que se dan en el medio ambiente, los cambios que se dan en las naciones, de acuerdo a cómo el hombre lo ha modificado de acuerdo a su necesidad. La división de la geografía según su objeto de estudio se divide en geografía física, geografía humana y la geografía biológica. La geografía física se interesa en el estudio de los elementos naturales del paisaje geográfico, por ejemplo, del suelo, del relieve, de las aguas, de los minerales y otros. También abarca la siguiente rama, que sería la geografía física. La geografía física estudia la geografía del suelo, o la geografía de los minerales, geografía de las aguas, geografía de la climatología, la oceanografía, la hidrografía y la matemática. Esos son las ramas que abarca la geografía, y cada una de ellas están ligadas a la misma naturaleza o al entorno donde vive el ser humano. Por ejemplo, la geografía del suelo es la que estudia los diferentes tipos de suelos que hay en el mundo entero, ¿verdad? O en los diferentes lugares, en las diferentes regiones del mundo. La geografía de los minerales es la que determina y señala a dónde están ubicados los minerales en la tierra.
La geografía de las aguas son las que determinan la cantidad de agua que hay en nuestro territorio o en nuestra nación, en nuestro planeta. La cantidad de mar, la cantidad de agua dulce, los riachuelos, la geografía de las aguas son las que las determinan. La climatología es la que estudia el clima, estudia los climas de los países, de las distintas naciones, y es la que determina entonces dónde hace más frío, dónde hace calor, dónde hay una zona tropical o dónde está ubicada la zona templada. Y la geografía climatológica es la que nos indica la ubicación de cada uno de estos climas. La oceanografía es la que estudia los distintos océanos que rodean la superficie terrestre, por ejemplo el océano Pacífico, el océano Atlántico, el océano glacial ártico, el océano Índico, los diferentes tipos de océanos que tenemos en el continente, en el planeta Tierra, y es la que determina entonces dónde están ubicados, cómo se llaman, qué son y cómo son. La hidrografía es la que indica incluso las fuentes de agua que existen en la superficie terrestre, los ríos. La matemática o la geofísica es la que estudia, por ejemplo, cada una de las naciones, el área geográfico, el espacio geográfico, es la que determina la medición de cada uno de los países o la medida que tiene cada uno de los países, la extensión territorial que tiene cada continente, que tiene cada nación, es la que determina incluso cuántos planetas hay, es la que determina incluso la geografía matemática o la geofísica, es la que determina todos los asuntos matemáticos o numéricos que tiene la superficie terrestre. La geografía humana estudia los elementos culturales del paisaje geográfico, por ejemplo, las actividades económicas, los aspectos culturales, la población, la religión y la historia de la humanidad. Y esa geografía humana abarca en una subdivisión la geografía económica, que sería la geografía agrícola, que es la que estudia la agricultura, que es la que estudia el suelo, los campos de trabajo. La geografía comercial es la que se encarga de las compras y ventas de productos. La geografía industrial es la que se encarga de las distintas industrias que existen en la superficie terrestre. La geografía de la comunicación es la encargada la que está encargada de velar de cómo los seres humanos se comunican, con quién se comunican. Por ejemplo, ahorita miramos que estamos desarrollados en el campo de la comunicación. Cualquier cosa que pasa en el mundo nos damos cuenta inmediatamente a través de los medios de comunicación que nosotros podemos tener a nuestro entorno. Por ejemplo, a través de las computadoras, los celulares, a través de las distintas redes sociales, nos damos cuenta, podemos comunicarnos con nuestros familiares en cualquier parte del mundo donde viven directamente. Ya no hay barreras para poder establecer ese medio de comunicación. Con cualquier persona del mundo nos podemos comunicar porque la tecnología nos ha apoyado en ese aspecto. La geografía de los servicios son las que se encargan de los distintos servicios que se le brinda a los seres humanos, que le brinda a las personas que vivimos en la faz de la tierra, los servicios de agua, servicios de electrificación, los diferentes tipos de servicios que podemos recibir de parte de las personas o de parte de las distintas empresas que nos lo pueden brindar a través de la geografía. Incluso esa geografía de servicios en la que nos brindan a nosotros los servicios de WhatsApp, los servicios de las redes sociales, los servicios de Google, Twitter y todos esos tipos de medios de comunicación que adelante los había explicado. La geografía de la población es la que se encarga de la distribución de la población en el mundo, ¿no? Cómo está distribuida la población, a dónde se ubican y qué punto del mundo viven las personas. La geografía demográfica es la que se encarga de estudiar la cantidad de personas que vivimos en el mundo. Es la que vela
cuántos adultos, cuántos ancianos, cuántos niños, cuántos hombres, cuántas mujeres vivimos en la faz de la tierra. La geografía cultural es la que se encarga de las distintas culturas, ¿eh? Y es la que vela porque conozcamos, por ejemplo, las culturas religiosas, en qué lugares se encuentran las diferentes culturas religiosas o qué religiones profesan en determinado lugar. Es la que se encarga de la cultura de los seres humanos, de las distintas costumbres que tenemos los seres humanos, culturas étnicas, culturas religiosas, culturas políticas de los seres humanos. Es la que se encarga de velar por las distintas culturas existentes en el mundo. La geografía de la religión básicamente habla de las distintas religiones existentes en el mundo. La geografía política es la que se encarga del sistema de gobierno. La geografía urbana es la que se encarga de las ciudades, estudia las ciudades, y la rural estudia las áreas rurales, y la historia es la que se encarga de ver las causas y las consecuencias de todos los acontecimientos que se han dado a nivel mundial. La geografía biológica estudia la distribución de las plantas, animales, en los distintos tipos de paisajes geográficos, son las que determinan, de acuerdo a la ubicación geográfica, cuáles son las plantas que se puede desarrollar en determinado lugar, cuáles son los animales que se encuentran ahí de acuerdo a la fauna, cuáles son las plantas que se pueden crecer en determinado lugar de acuerdo al suelo. Eso es lo que lo estudia la geografía biológica. La geografía económica es la rama de la geografía humana que estudia la forma en que el hombre utiliza sus recursos. Estudia la producción y distribución de la riqueza, los medios de transporte, las fuentes de energía y la organización de los trabajos. Estudia la forma en que el hombre utiliza los recursos para satisfacer sus necesidades, de alimento, vestido y vivienda, ¿verdad? En lo que se encarga la geografía económica, de velar que nosotros tengamos que recibir cada uno de esos servicios, que nosotros podamos adquirir algunos beneficios en el entorno en que nosotros nos desenvolvemos. La geografía política es la ciencia social que estudia los fenómenos el poder y las organizaciones políticas como el Estado. Es la parte de la geografía humana que estudia los límites, sistema de gobierno y relaciones entre los distintos estados. Y su origen se da a las grandes culturas universales como la cultura griega, la cultura romana y la cultura egipcia y la cultura china, ¿verdad? Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, jóvenes. Espero que les haya gustado y que hayan podido entender cada uno de los temas que hemos tomado aquí. Igual pueden reforzarse con sus libros. Muchísimas gracias, jóvenes. Los vemos.